Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sociedad y Academia. Mi nombre es Ruth Martínez y es un gusto reunirme con ustedes como cada martes para conversar sobre temas de interés general desde el área de conocimientos de las ciencias sociales. Sociedad y Academia es un espacio que llega a ustedes gracias a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en colaboración con la Dirección de Comunicación Estratégica DIRCOM. Hoy, 15 de septiembre, celebramos es el Día de la Independencia de Centroamérica, festejo que se desarrolla con diversas actividades, tanto cívicas como académicas a nivel nacional. Y es que el 15 de septiembre de 1821 hay una reunión en la ciudad de Guatemala donde los representantes de las provincias centroamericanas declararon la independencia de España y conformaron una junta de gobernación provisional presidida por el antiguo capitán general español Don Gavino Gainza. Este proceso se desarrolla en un contexto regional específico, con causas y resultados propios para cada una de las provincias que lo conformaron. El bicentenario de esta declaración, al que se llegará en el 2021, conversamos sobre el contexto histórico en el que se desarrolla esta independencia y cómo ha influido sobre nuestra identidad nacional. Para esta conversación tenemos como invitado a un conocedor de la materia, al máster Edgar Soriano, quien es docente de la carrera de Historia de nuestra facultad, especialista a nivel de posgrado en estudios históricos del mundo iberoamericano de la Universidad de Jaume I y estudios de América en la Universidad de Pablo de Olavide. Bienvenido, máster, es un gusto tenerle con nosotros en nuestro programa. Un gusto, Gracias. licenciada, acompañarles en este espacio de Sociedad y Academia de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de conversar y compartir con la comunidad universitaria y la comunidad nacional un tema tan importante como usted lo mencionaba, el tema de la independencia de 1821. Han pasado 199 años de ese acontecimiento histórico, hoy lo estamos cumpliendo. Y el próximo año tendremos el bicentenario, ¿verdad? Y de cara a este bicentenario, pues creo que hay una importancia fundamental de parte de la academia, de parte del Estado, de todos los entes, para tratar de hacer investigación histórica y por otro lado también trabajos de reflexión, ¿verdad? De debate sobre cómo se ha ido constituyendo el Estado Nacional y cómo se ha ido forjando lo que usted decía, ¿verdad? Esos espacios identitarios de una república que con 200 años ha tenido fuertes dificultades y precisamente creo que es un poco lo que vamos a hablar hoy en la plática, ¿no? Exactamente. Eso es lo que queremos, que las personas que nos escuchan conozcan un poco más del contexto histórico y sepan realmente qué es lo que conlleva todo este proceso de independencia que se ha generado hace 199 años, justamente hoy. A ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, les agradecemos por estar pendientes cada martes a las 2 de la tarde y les recordamos quedarse con nosotros durante esta hora, compartir con sus amistades o familiares y en los comentarios de esta transmisión en la página de Facebook pueden dejar sus preguntas o comentarios y felicitaciones para nuestro invitado. Cuéntenos, máster, me gustaría saber qué pasaba en el continente americano en ese año específico, en 1821. Sí, mire, la monarquía española venía sufriendo un proceso de crisis bastante paulatino desde el siglo anterior, desde el siglo XVIII, pero que se agravó bastante, ¿verdad? A inicios del siglo XIX, sobre todo cuando Inglaterra y Francia se fueron a una guerra que fue continental europea, pero también fue atlántica. En ese sentido, España, pues, quedó en medio de esa confrontación bélica y el emperador francés Napoleón Bonaparte apresó, hizo que abdicaran en Bayona a los monarcas españoles. ¿Por qué los dos? Porque primero Carlos IV había sido depuesto por un golpe de Estado 2 meses antes de la invasión francesa,
y Fernando VII asumió el mando, pero en Francia no reconocían todavía a Fernando VII, entonces los llevan a los dos, los hacen abdicar, y entonces Francia va a vivir una profunda crisis, ¿verdad? Esos primeros 2 años de 1808, que se efectúa la invasión en mayo, la invasión francesa al territorio español, y el año de 1810, esos primeros 2 años, digamos que se generó en América, por ejemplo, mayoritariamente hubo una fidelidad a los monarcas borbones, ¿no?, de España, al rey Fernando VII, que ya había sido notificado a los territorios americanos, que era el nuevo monarca eh, español en ese momento. Y obviamente Napoleón impuso un nuevo rey, este rey era su hermano, José Bonaparte, pero en América no se aceptó a Napoleón, ¿verdad? Y digamos que esos primeros años hubo bastante fidelidad, hubo algunos conatos, como sucedió en México, ¿verdad? Pero en 1810 el escenario sí va a cambiar, ¿no? Ante esa debilidad, digamos, a esos vacíos de poder, ¿no?, y ante el avance, digamos, de una nueva élite novohispana que está vinculada mucho al comercio atlántico, eso genera entonces de que se rompa, digamos, esa fidelidad hacia la monarquía española, hacia su monarca Fernando VII, y en el sur de México surge la insurrección. Y en Sudamérica también va a haber un estallido de rebelión en eh, lo que sucede en el Virreinato de Nueva Granada, exactamente en la capitanía de Venezuela, y donde es Colombia ahora, ¿no? Y justamente ahí Bolívar surge esa figura que todos conocemos, ¿verdad? Y empiezan a combatir a las tropas españolas, a los realistas, o sea, a las milicias organizadas en los distintos virreinatos, y de esa manera entonces se fractura de manera ya irreversible ese control ideológico, político, que tenía España sobre los territorios de América, ¿no? En el caso de la Capitanía General de Guatemala, todo lo que es el territorio centroamericano, ahí el escenario fue un tanto diferente. Hubieron una serie de protestas. Aquí en Tegucigalpa hubo en 1812 una, en Tegucigalpa y el pueblo de indios de Comayagüela. Sin embargo, estas protestas eran más contra la centralización política que se había generado con el nuevo régimen Borbón, ¿no? Pero no eran, digamos, protestas independentistas, y tampoco estas protestas llegaron al nivel de convertirse en guerra civil, ¿no? Como el de los más fuertes que hubo fue de Nicaragua, de la provincia de Nicaragua, donde hubo un conato, inclusive hubo un muerto, pero no llegó, digamos, a materializarse en un levantamiento independentista como inicialmente la historiografía liberal lo ha querido plantear, ¿no? Que lo que sucedió en 1811, 1812, en todos estos lugares, era un proceso de independentista. Le llaman el primer grito de independencia, pero en realidad era más una protesta contra la centralización política. Generalmente en estas protestas se daban vivas al monarca, ¿no? En este momento era Fernando VII, que no estaba en el poder, ¿no?, sino que estaba depuesto porque Napoleón tenía a su hermano en Madrid, pero aquí se reconocía al legítimo rey, y por cierto le decían el deseado, le pusieron de apodo, pues todo el mundo deseaba que regresara al trono de Madrid, y lo hizo en 1814. Entonces, digamos que esas protestas fueron más contra las imposiciones administrativas que estaban generando los centros políticos. En el caso del territorio nuestro, el centro político estaba en Comayagua, ¿no? Entonces, había una resistencia de la élite de Tegucigalpa a esa centralización que ejercía Comayagua. En ese sentido, entonces, Centroamérica no tuvo una gran rebelión, y en 1811 asumió el cargo a finales, justamente cuando empezaban los motines acá en Centroamérica, asumió el mando en Guatemala el capitán general Bustamante Guerra, ¿verdad? Bustamante Guerra pues ya venía con alguna experiencia de lidiar, digamos, con estos conflictos, con este tipo de protestas,
y pues de alguna otra manera logró persuadir a las jurisdicciones de no llegar a confrontaciones más fuertes y persiguió con mano dura a todo aquel disidente que se atreviera a cuestionar la legitimidad del rey Fernando VII y la legitimidad de la monarquía española. Es por eso que nosotros vamos a encontrar en las distintas provincias, aquí mismo en Tegucigalpa y Comayagua, hay varios juicios que están en el Archivo Nacional, como por ejemplo el de Villafranca o el de Duarte, que son acusados, o de San Martín, aquí en Tegucigalpa, que son acusados por atreverse a cuestionar la legitimidad de la monarquía y del rey. Y son llevados a juicio, se les expropian sus bienes. En el caso de Villafranca, pues fue apresado por varios años. Entonces, digamos que esa política represiva, para tratar de evitar que en los espacios públicos alguien se atreviera a cuestionar la legitimidad del rey. Y la conjura de Belén, que se le conoce, de 1813 en Guatemala, pues fue un evento donde se capturó a varios conspiradores, ¿verdad?, en la ciudad de Guatemala, que pretendían, de alguna otra manera, hablar o tratar de difundir estas ideas en los distintos sectores de la población sobre el hecho de que España tenía una tiranía en los territorios, ¿no? Entonces, todos estos disidentes, que no eran muchos, fueron neutralizados a través de estas políticas represivas y a través pues, de una dinámica eficiente donde el clero jugaba un papel muy importante. Recordemos que el clero, me refiero al sacerdote, ¿verdad?, jugaba un papel fundamental en el púlpito. O sea, cuando este hombre hablaba, todo el mundo escuchaba, ¿verdad? Todo se cohesionaba alrededor. Digamos que los clérigos serían como lo que serían los caudillos ahora, ¿no? Que tienen esa capacidad de cohesionar, digamos que de alguna otra manera, no es que los quiera comparar tal cual, pero más o menos haciendo una comparación quizás lejana, pero eso es el papel del clero. Entonces, obviamente, la mayoría del clero, pues, estaba alineado, ¿verdad?, con una visión promonárquica. Recordemos esa alianza entre iglesia y monarquía española muy fuerte. Es más, lo de Napoleón no pegó en muchos de estos territorios, simplemente porque se acusaba a Napoleón de ser enemigo de la iglesia. Recordemos que el Vaticano excomulgó a Napoleón y al ministro de Relaciones Internacionales de Talleyrand, ¿no?, que era el ministro de Relaciones Internacionales del gobierno del emperador Napoleón en Francia. Entonces, digamos que había esa situación incompatible y por tanto había desde la perspectiva del clero, muy fuerte, sin desconocer que hubieron sectores de clero que se sublevaron, sobre todo en la insurrección mexicana, que es una insurrección muy interesante a partir de 1810, donde el clero jugó un papel fundamental en esa dinámica de rebeldía, ¿verdad? El clero se divide, ¿verdad? Hay un clero que es promonárquico y hay un clero que promulga las nuevas ideas, ¿no?, de generarle autonomía, independencia a los territorios, ¿no? Entonces, así más o menos estaba el contexto para 1820. En 1812, cuando el rey está ausente y se convocaron las juntas en la parte atlántica de España, donde el puerto de Cádiz, y se promulgó la Constitución Liberal de Cádiz. Cuando el rey regresa en 1814, su primer decreto en Valencia es abolir la Constitución. Pero luego en 1820 hay una rebelión muy interesante en Sevilla, dirigida por el coronel Riego, Rafael Riego. El coronel Riego se subleva porque están en desacuerdo de que sigan mandando españoles a una guerra larga y cansada en América. Y la conspiración de Riego pues es apoyada por sectores liberales y el rey se vio obligado nuevamente en 1820 a jurar la Constitución. O sea, nuevamente entra en vigencia, que estuvo en vigencia 3 años, hasta 1823 en España. Y vemos claramente que hay una crisis a lo interno política. Aunque el rey Fernando quiera mostrar ese absolutismo, hay una crisis interna en España y tiene una enorme crisis en América. Un Bolívar que años atrás, en 1812, había declarado la guerra a muerte a España, un San Martín victorioso en el sur, ¿verdad?, que avanza sobre la Capitanía General de Chile, una insurrección mexicana que cada vez más se está expandiendo y sectores de las élites nuevohispanas están de alguna otra manera aliándose a esta nueva visión de
separarse administrativamente de España. Para 1821 la situación ha cambiado porque a mediados de ese año Bolívar le asestó un duro golpe, el golpe definitivo en la batalla de Carabobo, donde prácticamente Bolívar derrota definitivamente a las tropas realistas y San Martín avanza por los Andes, ¿verdad? Y obviamente España que está golpeada y la élite entonces acá en la guatemalteca, porque esta decisión política de 1821 se toma en Guatemala, ¿verdad? Y dirigida las sesiones por el capitán general, que sería el último capitán general del Reino de Guatemala, que era Gavino Gainza. Y en esa decisión, pues las autoridades, acompañados por las autoridades locales del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y acompañado por personajes, digamos, de mucha relevancia e importancia de la élite guatemalteca, toman esa decisión en un claro cálculo político, porque temor a que la insurrección se desarrollara. En 1820, por ejemplo, aquí se dio el caso de que llegó Tomás Aury a las costas y se le achacaba de que él venía de parte de Bolívar, ¿va? Y que de seguro venía a difuminar aquí las ideas de la insurrección. Entonces había un temor y Aury no venía realmente así enviado por Bolívar, pero había ese temor, digamos, y obviamente ese temor alimentó la estrategia de que antes de que estallara una posible rebelión, mejor la élite se adelantó y ellos mismos salen como salvadores, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a proclamar una independencia, nos vamos a separar de España y luego va a venir otro conflicto después de 1821. De esa fecha, el 15 de septiembre, vinieron otros conflictos, pero digamos que en ese momento, en esa fecha, se toma esa decisión. Es una decisión de las élites de Guatemala para salvaguardar los intereses de sus élites y los intereses de un orden establecido donde la iglesia también participa, ¿verdad? Porque recordemos que la única credo que aquí se practica era el católico, ¿no? Apostólico y romano. Claro. Máster, y una vez que ya tenemos establecido todo este panorama internacional y que ya ubicamos este contexto en lo que es nuestra sociedad regional en torno a Centroamérica, ¿cómo era la sociedad en ese momento? ¿Cuáles eran las posturas que se manejaban más allá de la solicitud de ellos de una posible liberación? ¿Qué más pretendían en ese momento? Sí, es una buena pregunta, fíjese, y es un tema que los historiadores ahora están tratando de abordar. Usted sabe que en la investigación histórica pues hay distintos ángulos de ver la historia, ¿verdad? La historia ahora es muy amplia, ¿no? En abordar distintos temas sociales, culturales, económicos, políticos, ¿no? Lo que está claro es que la sociedad es colonial, pues es una sociedad, y en el caso de la Capitanía General de Guatemala, o sea, Centroamérica, pues evidentemente era una sociedad estratificada, ¿no? Digamos que la mayoría de las poblaciones en la región vivían en condiciones de ruralidad, ¿no? Digamos que esto era como una periferia de la periferia, ¿no? Para que nos entendamos un poco, ¿no? Su principal centro de vida social, política y económica es Guatemala, ¿no? Entonces Guatemala tiene una élite letrada, vamos a utilizar este concepto, la élite letrada, ¿no? Tiene una universidad donde los ricos de todas las provincias llegan, ¿verdad? Recordemos que muchos provincianos de acá fueron a estudiar y de Nicaragua, etcétera, ¿no? De El Salvador iban a estudiar a San Carlos, ¿no? A la Universidad de San Carlos. Entonces digamos que ahí había una élite intelectual y habían periódicos, ¿verdad? Y obviamente se generaban esos debates, ¿no? Había postura de ideas, se hablaba de autores extranjeros, entonces todo eso le genera la posibilidad a una sociedad, o por lo menos un segmento quizás minúsculo de la sociedad, que generalmente eran los novohispanos, ¿verdad? Los criollos blancos, que tenían esos accesos. Pero estaban algunos sectores medios, digamos, que podrían estar algunos artesanos urbanos, ¿verdad? Profesores, alguna gente más urbana, sobre todo en Guatemala, que era quizás que podían tener acceso
y que leían en otros idiomas y que tenían acceso a libros. La mayoría de libros de esa época venían muchos libros de pensadores franceses, ingleses y de otros lados, pero sobre todo la iglesia perseguía y habían prohibiciones, por ejemplo, libros relacionados que hablaran sobre cuestiones consideradas, sobre cuestiones de sexualidad o de mundo mitológicos. Todas esas cosas eran prohibidas, ¿no? Fíjense que prohibían más eso que algunos libros de pensadores de la Ilustración que sí entraban acá y que los intelectuales, esta élite letrada podía tener acceso, ¿no? Pero la mayoría de la población, digamos, tenemos los indígenas, por ejemplo, vivían en sus pueblos, digamos, aislados de estas oportunidades de conocer estas nuevas ideas, de generar estos diálogos. Los indígenas fueron muy activos, mantuvieron protestas constantes durante todo el periodo colonial. Sin embargo, no eran protestas independentistas, como nosotros entendemos la independencia ahora, que ellos iban a formar una república. Eran protestas para tratar de que les garantizaran ciertos derechos y sobre todo protestaban con los impuestos. La sociedad colonial se caracterizó por las cargas fiscales, ¿no? Eran muchos impuestos, entonces los indígenas hacían generalmente, constantemente, cíclicamente protestas por eso, pero no estaban, digamos, en la discusión de forjar una república como nosotros lo imaginamos ahora. Y luego están por ejemplo, los mestizos, ¿no? Porque para el siglo XVIII y principio del siglo XIX se está dando un proceso de ladinización, o sea, de mestizaje bastante fuerte, ¿no? En el censo anguiano de 1801, el 62% de la población está ladinizada, o sea, es mestiza. Y la mayoría de estos mestizos pues, viven dispersos en el territorio. Estoy hablando en el caso hondureño, ¿no? De la provincia de Honduras. Viven dispersos en los territorios, están al margen, viven lejos de las zonas administrativas, quieren estar lejos, hay un sentido de alejamiento, de estar bajo, digamos, la lupa de la administración. Entonces vemos que un público disperso, indígenas en sus pueblos, explotados, toda esta gente no tiene acceso al debate ni lo tuvo. Y eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque se ha querido construir una narrativa de que todo mundo salió a festejarla, a exigir la independencia. No, sucedió, hubo un mitin, por supuesto, en Ciudad de Guatemala, pero era un mitin más de clase media, más de gente urbana, ¿verdad? Más de gente como con conciencia, digamos, pero urbana allá en Guatemala, ¿no? En la mayoría de las provincias, pues la gente vivía en un mundo ruralizado, ¿verdad? Con poco acceso, apenas habían escuelas para primeras letras, para que la gente aprendiera a sumar o aprendiera a escribir, ¿no? Eso era lo sumo, ¿no? Pero no había, digamos, una educación en estos segmentos de la población especializada, que hablaran de historia, de filosofía, ¿me entiendes? O de ciencia. Claro. Ese tipo de educación la gente no tenía acceso a aprender a leer y escribir, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son muy interesantes, ¿verdad? De analizarlos. Por supuesto que una rebelión puede surgir cuando hay un descontento comunitario y no necesariamente porque tiene que ser tan razonado el asunto, ¿verdad? Sino que hay un descontento y estalla. Y Claro. por eso es que la élite se adelanta y proclama la independencia, porque tiene miedo a que aunque esos sectores estén así dispersos, digamos, sometidos a un tradicionalismo, a unas estructuras ideológicas, ¿verdad? Colonizadas, pero tenían ciertos temores, ¿no? Entonces la sociedad vivía en esas condiciones, la mayoría sabía leer ni escribir en muchos espacios ladinos, en espacios indígenas, no todos iban a la escuela, era, digamos, bastante complicado, digamos, para la gente pensar en el tema educativo y todo eso, ¿no? La gente vivía más en un mundo de subsistencia. Todo ese mestizaje que había en distintas provincias, como la nuestra, que era donde había más proceso de mestizaje, pues la gente vivía dispersa en rancherías, alejadas, dispersas en el territorio y vivían al margen, pues, de toda una dinámica, ¿no? Lo que no quita de, como le voy a repetir, que en cada ciudad, en cada provincia, en cada villa, existiera una élite de gente que pensaba, que razonaba, que discutía estos temas, pero que eran fuertemente reprimidos para evitar de que se propagaran ideas en torno a la insurrección que lideraba Bolívar. Es más, aquí las autoridades en las provincias hacían, por ejemplo, cuando venían noticias o acomodaban noticias a favor de la monarquía en la guerra, ¿verdad? Decían,
Hoy Morelos fue derrotado, sus tropas, y entonces 3 días de iluminación de casas, misas, te deum, ¿me entiende? Procesiones, Era, cuetería, y entonces vendrían toda una idea de contra los rebeldes allá lejos, ¿verdad? Porque había un sentido de lejanía. Imagínese que la gente dijera allá en México, ¿eh? Eso queda lejos, ¿verdad? No digamos lejos. allá, Sudamérica, no había ese sentido de lejanía que lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos ahora. Ahora imagínense en esas sociedades bastante aisladas, ¿no? Entonces, más o menos así Exacto. estaba la sociedad. En términos económicos, pues había una élite, digamos, que estaba muy vinculada al tema de la minería, pero sobre todo al tema del comercio y la ganadería, en el caso de la provincia de Honduras. Y la élite guatemalteca, digamos que era la que manejaba el dinero, era, digamos, la oligarquía. Había una oligarquía en la Capitanía General y tenía su sede, obviamente, allá en Guatemala. Pues estos también ya estaban haciendo negocios en Belice, ¿verdad? Que Belice era un punto de intercambio legal, digamos, ilegal para la monarquía española, y lo hacían con los ingleses, ¿no? Entonces se está dando toda una dinámica interesante que la élite no hispana ve una oportunidad de ampliar su dinámica económica. Lo económico fue muy importante en este proceso, ¿verdad? Bolívar, por ejemplo, viene de la élite del cacao, ¿no? Es una élite muy importante en una dinámica comercial caribeña. Recordemos que el Océano Atlántico va a generar en el siglo XVIII todo un flujo de relaciones comerciales, ¿verdad? Que es precisamente lo que va a capitalizar a Europa, ¿no? Y que la misma revolución industrial tiene origen en esa dinámica mercantil atlántica, y obviamente las élites no hispanas en estos territorios pues ya entienden y comprenden las posibilidades de tener más libertad comercial. Y aunque España hizo con las reformas borbónicas alguna reforma en términos económicos, seguía España tratando de monopolizar las relaciones comerciales de la élite, y esto pues obviamente generó que ese descontento de la élite nueva hispana y generó las conspiraciones al final, ¿no? Sí. Y una vez más de que ya se declara la independencia y que esta élite toma esa determinación, hay un cambio en el orden social. Ya sin la figura del rey y sin el orden en el que están acostumbrados, ¿cómo cambia eso? ¿Y qué cambia este manejo de la sociedad, tanto económico como en torno a las relaciones entre esta élite y las demás personas? Sí, correcto. Mire, por ejemplo, en la provincia de Honduras, cuando se da la independencia de 1821, pues se genera el conflicto que ya se venía arrastrando de muchos años atrás, y que las protestas de 1812 tuvo que ver con eso, que es la rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua. A tal grado que ese conflicto se va a generar también entre varias jurisdicciones dentro de la provincia de Nicaragua. Sucede con San Salvador y San Miguel. Sucede en distintos territorios. Bueno, sucede con la provincia de Chiapas, que toma la decisión de desintegrarse de la Capitanía General y adherirse inmediatamente a México, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, la adhesión de Chiapas a México, porque ya venía un conflicto viejo y la élite de Chiapas, esta élite novohispana, pues no quiere saber absolutamente nada de las autoridades guatemaltecas, ¿no? Ahí hay es más, cuando envían el ejército mexicano se acantona en esa jurisdicción, ¿no? Porque es la jurisdicción amiga de México, ¿verdad? Es la primera que México acoge porque dentro de las otras jurisdicciones se va a dar el debate, ¿va? Unos están a favor de adherirse, otros están en contra de adherirse a México, ¿no? Y entonces, en el caso de Tegucigalpa, pues Tegucigalpa lo que inmediatamente dice: aceptamos la independencia y nos adherimos a Guatemala. Nosotros no queremos saber nada de Comayagua. Eso es el mensaje de la élite de Tegucigalpa, ¿no? Y la élite de Comayagua exige que Tegucigalpa tiene que subordinarse, ¿verdad? Perdón, a el mandato administrativo y político de Comayagua, ¿no? Y entonces se da todo este conflicto, ¿verdad? Comayagua inclusive empieza a hacer gestiones, empieza a dialogar con las autoridades mexicanas. El que gobierna interinamente es Gavino Gainza. Gavino Gainza meses después es removido de su cargo y asume el poder político el brigadier Vicente Filísola. Vicente Filísola es enviado por Iturbide con un ejército, ¿verdad? Compuesto con más de 2,000 hombres,
y este ejército cantonado en la zona chapaneca, en la frontera con Guatemala, no interviene, y el brigadier hace un trabajo muy buen trabajo en términos diplomáticos, ¿no? Para evitar que las ciudades se fueran a la guerra, ¿no? En la provincia de Salvador hubo un conato de enfrentamientos armados, ¿verdad? Hubo un enfrentamiento armado que pudo haber sido un conato para algo mucho más fuerte, el estallido de una posible guerra civil en la provincia de El Salvador. En el caso de Tegucigalpa y Comayagua no llegaron a la confrontación, pero sí ambas jurisdicciones, ambas ciudades conforman sus propias milicias preparándose para ir a la guerra, ¿verdad? Irse a pelear entre ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a finales de noviembre, principio de diciembre, Tegucigalpa y Comayagua estuvieron a punto, muy a punto, de irse a la confrontación armada, ¿verdad? Pero todas las pláticas con el brigadier Vicente Filísula, que hace un trabajo diplomático, hace pues, que al final se asuma la anexión a partir de marzo de 1822, una anexión que duró como un año, porque al año siguiente, en 1823, el 1 de julio, por los mismos conflictos que tenía México, México va a tener sus conflictos internos, porque ahí había una disputa entre los monárquicos y los federalistas, ¿no? Los que querían construir una república federal. Entonces todo ese conflicto que tuvo México, pues se desencadenó de que Guatemala, o sea, Centroamérica, se separara, se convocara un proceso constituyente, y ese proceso constituyente va a generar una constitución, que es la Constitución Federal de 1824, y cada provincia también a su vez va a tener su propio proceso constituyente para formar sus jefes de Estado. Honduras, a partir de 1821, va a tener 2 jefes de Estado, porque está dividido el territorio, ¿no? Una cosa es la jurisdicción de Tegucigalpa y otra cosa es Comayagua. Comayagua, obviamente, quien queda como dirigiendo después del 15 de septiembre de 1821, pues era su último gobernador, ¿no? José Tinoco Contreras. En el caso de Tegucigalpa, pues había muerto meses atrás el último alcalde mayor, Narciso Mayol, y había quedado a cargo de la diputación Dionisio de Herrera, que era un abogado que había estudiado en Guatemala, y Dionisio de Herrera también queda a cargo de la jefatura de Tegucigalpa. Entonces, todos esos meses, digamos que Tegucigalpa tiene su gobernante, Comayagua tiene su gobernante, ¿no? Y el gobernante de Comayagua exige a Tegucigalpa, ¿verdad?, subordinarse al mandato jurisdiccional de Comayagua, y la élite de Tegucigalpa se adhiere directamente a Guatemala, ¿no? Fueron meses muy intensos en política, parece que no, pero lo que pasa es que esto se ha estudiado muy poco, pero es un proceso muy interesante en términos políticos. Y al final, pues en 1824 se dio todo un proceso constituyente aquí, y que en Cedro se organizó un congreso y se aprobó pues la Constitución y la adhesión a la Constitución Federal, y se nombró ahí a Dionisio de Herrera como jefe de Estado en 1824. Sí, eso fue lo que sucedió, digamos, inmediatamente después de 1821. Y es muy interesante porque uno creería que fue un proceso de hoy damos el grito de la independencia y ya mañana estamos todos felices y contentos. Sin embargo, lleva todo un pre y un post del proceso que se siguió para lograr lo que hoy nosotros celebramos con la independencia de Centroamérica. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, recordarles que estamos tratando y conversando sobre el tema de la independencia de Centroamérica y la influencia que este tuvo sobre nuestra identidad nacional. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado en la parte de comentarios de la transmisión de Facebook. Muchas gracias, Máster, por el contexto histórico. Quisiera continuar preguntándole para ubicar ese contexto con relación a nuestra identidad nacional. ¿Era igual nuestra identidad nacional antes de la independencia o hay una evolución o un cambio una vez que se declara la independencia? Lo que pasa es que la sociedad colonial estaba, digamos, gobernada por una administración española, digamos que era una sociedad corporativa, ¿no? Y la iglesia era esa gran estructura corporativa que sobrevivió al mundo colonial con mucha fuerza. Y el tema del Estado, de los estados nacionales, es un tema del siglo XIX, ¿no? Y está enmarcado también en el surgimiento de los nuevos estados europeos y de la nueva visión y el debate político europeo. Entonces, digamos que los estados nacionales, en el caso de
de América, pues después de las independencias va a iniciar ese lento proceso, ¿verdad? Que lo podemos analizar de distintos ángulos, ¿verdad? Que fue violento, confrontativo, impositivo, etcétera, pero que estaba enmarcado pues en un discurso, en el nuevo discurso en boga que la misma Revolución Francesa había impulsado o otros procesos políticos como la independencia de Estados Unidos, o las cartas magnas como la Constitución de Cádiz, digamos, todo esto le va dando forma, ¿no?, a la idea de una república con poderes separados, con parlamento, y este fue un proceso lento, muy lento, ¿verdad? Aquí, en las reformas liberales, donde va a haber un mayor avance, digamos, para irle dando mayor fisonomía a una idea de un Estado separado de ese poder corporativo clerical de la Iglesia Católica, y obviamente todo Estado tiene que plantear un origen, ¿verdad?, una historia. Entonces se construye la narrativa liberal a finales del siglo XIX de la gran gesta de la independencia, y se construye el panteón de la patria, ubicando a uno de sus personajes que, aunque no participó en la independencia, pero fue un personaje crucial en la época federativa de Centroamérica, como es Francisco Morazán Quesada. Y también se construyen otros personajes, ¿verdad?, elevados a ese panteón de la patria, y se construye todo un discurso. Se escribe el primer libro de historia de Honduras en 1882, escrito por Antonio Ramón Vallejo, que se llama Historia Social y Política de Honduras. Pues se constituye un archivo nacional, ¿verdad?, como el ente que va a salvaguardar la memoria documental, la memoria del país. Entonces se le da forma a la idea de una historia republicana, de la construcción de un Estado y de toda esta simbología, ¿no?, de héroes, de símbolos, ¿verdad?, de una nueva bandera, de un escudo. Se va dando todo ese constructo, y posteriormente van a venir otros argumentos en la era liberal, como por ejemplo, recordemos que a principios de las primeras décadas del siglo XX, con la Revolución Mexicana o el proceso indigenista peruano, se va a dar también todas estas influencias que van a generar, por ejemplo, de que el Estado, en el caso hondureño, trate de impulsar un discurso alrededor del pasado indígena, ¿no? Y es lo que se conoce como la mayanización de Honduras, que primero pasó por el proceso, digamos, de reivindicar la figura del empira en las primeras décadas, y posteriormente, ya en tiempos de Carías, el proceso que el historiador Darío Uraqui ha trabajado de la mayanización, ¿verdad?, donde en base a un argumento de un clérigo italiano que estaba aquí en Honduras, Federico Lunardi, de pensar de que todos éramos descendientes de los mayas, ¿no? Una cosa totalmente errónea, y que luego el Estado, a partir de los años 50, 60, va a ir reemplazando. También el Estado funda una oficina de folclore en los años 50. Vemos a Manzanares viajando por el territorio nacional, tratando de copilar y danzas, bailes, cuestiones tradicionales, y la oficina de folclore va a hacer ese trabajo. Se construye la idea de las etnias, ¿verdad?, en los años después de los 50. El Estado ha venido tratando de reinventar el tema identitario para tratar de que todos sintamos cohesión. ¿Cuál ha sido el problema del Estado? Que en toda esta historia no ha habido un Estado capaz de garantizar bienestar social a la población. Y si la gente no vive en un estado de bienestar, si la gente lo que conoce del Estado son las pistolas, ¿verdad?, la imposición armada del Estado, entonces la gente no tiene ese arraigo, ¿verdad? Más bien la gente lo que tiene es miedo, ¿verdad? Y entonces por eso es que hay esta situación de que tenemos que analizar muy bien qué es eso de la identidad estatal, ¿verdad?, qué es lo que nos enseñan a nosotros a través de esta estructura educativa, ¿verdad? Nosotros pasamos por un proceso cívico, ¿verdad?, de formación cívica, y que también el espectro comunicativo que tenemos ahora, los medios de comunicación, etcétera, siguen promulgando esa idea de identidad nacional, de buscar una cohesión, que a mi juicio no va a existir una cohesión poblacional en el territorio nacional mientras aquí no existe una verdadera reforma institucional que le garantice a la población tener acceso a los recursos naturales, acceso a una renta que le beneficie a las comunidades, respeto por los votos de las poblaciones, entre muchas cosas que podríamos hablar sobre el tema de lo que podría ser una reforma social y política en el país encaminada
a garantizarle a la población derechos al acceso a la renta de la riqueza que tiene el país, porque Honduras es un país rico en recursos naturales, pero Sí, claro. empobrecido por el saqueo, por el expolio que ha sido sometido a sus recursos y la forma como estructuras económicas foráneas han impuesto a la élite política hondureña, y la élite política hondureña ha estado de rodillas a esas imposiciones. Y si aquí hay un político que quiere medio levantar la mano, pues le cortan la cabeza, ¿verdad? Para que no se atreva a irrespetar ese orden del expolio económico internacional. Entonces, estas cosas habría que analizarlo. Obviamente, quizás aquí no tenemos el espacio. Y otro tema que sería el tema de la identidad cultural. Identidad cultural es lo que nosotros debemos de identificar. La eso quisiera... ¿Ah? Disculpe, eso quisiera preguntarle, ya que usted menciona la diversidad de culturas que en torno a nuestra sociedad se conforman, ¿cómo nosotros podemos dar una identidad cultural? ¿Cómo nosotros podemos como hondureños decir, con todas las etnias, las culturas que nos representan, tener esa identidad cultural arraigada, como usted menciona? La tenemos, sin duda, ¿no? La tenemos, podemos tener ciertas fragilidades como sociedad, es normal. Hay que aprender mucho, obviamente, pero creo que las identidades culturales uno las encuentra, ¿no? Uno encuentra de norte a sur o de este a oeste, usted va a encontrar una gran cantidad de pueblos, de formas, de dietas, de cocina, ¿verdad? De palabras en el lenguaje, etcétera, ¿no? Usted va a encontrar una gran variedad de formas culturales híbridas, porque vivimos en una sociedad híbrida. Recordemos que hace siglos la humanidad ha venido en un proceso de mundialización de relaciones y en las últimas décadas ha llegado a un proceso de globalización. Y ahora esto, con todo el boom de las tecnologías, pues obviamente tenemos una sociedad muy híbrida y esto hay que entenderlo, ¿verdad? Una sociedad, una cultura mixta, una mixtura cultural, y esto hay que asumirlo, no hay que tenerle miedo, porque al final la cultura es dinámica, la cultura es cambiante como la lengua, ¿no? No podemos pretender nosotros que todo va a quedar inmóvil y que no se va a mover. Entonces yo creo que lo importante es identificar esas formas culturales y que esas formas culturales a través de trabajos antropológicos podrían identificarse, ¿no? Para tratar entonces de tratar de cohesionar a las poblaciones a través de procesos, de festivales, qué sé yo, de toda la creatividad que puedan haber en Honduras. Hay bastantes eventos culturales, digamos, que hacen en los municipios. Por ejemplo, Trinidad tiene su actividad muy conocida a nivel nacional, Cantarranas tiene su actividad muy conocida a nivel nacional, por mencionar algunos ejemplos. Yo sé que hay muchos más en el territorio nacional que han tenido sus propias dinámicas. Lanchito ha tenido su propia dinámica con su civismo, que es un tema muy particular e histórico, ¿no? O sea, y que ese civismo, pues como Duraque también lo ha explicado, tiene que ver con tratar de que ese pueblo se integre, ¿verdad? O busque la integración en la dinámica institucional y nacional. Entonces, vamos a encontrar un montón de elementos culturales a nivel territorial y me parece que yo he escuchado los términos que es que los hondureños no tenemos identidad. Por supuesto que tenemos identidad. O sea, si vivimos en una comunidad, si vivimos en un espacio, tenemos identidades, ¿verdad? Y lo que es frágil acá es la identidad estatal, porque el Estado hondureño, el problema es que ha perdido mucha legitimidad y las élites que dirigen el Estado han perdido demasiada legitimidad ante la opinión de mucha gente. La gente no cree en ellos, la gente siente mucho repudio en ellos, la gente siente que no les respetan las decisiones. Este país, la élite está evitando a toda costa que el país avance ese proceso de democratización, de tener democracia más participativa, de que existan referendos, que exista plebiscito, todas estas cosas se le ha negado al pueblo hondureño. Entonces el pueblo hondureño no tiene, y las comunidades han sido divididas, han sido manipuladas, engañadas sobre temas, por ejemplo, de concesión de recursos naturales en lugares específicos del territorio. Hay un montón de elementos que el Estado creo que ha incumplido y precisamente por eso de cara al Bicentenario tenemos este grave problema. Y qué bueno que lo menciona. Y de cara o en el marco del Bicentenario también de esta Declaración de Independencia, para usted, ¿cómo se debería asumir desde la academia esta llegada
de este bicentenario, de esta independencia? Sí, mire, creo que lo académico es importante, ¿no? Es fundamental de que la universidad, por ejemplo, que es uno de los principales espacios académicos del país y que tiene la única carrera de historia en el país, pues obviamente, sin duda, va a tener mucho trabajo que hacer en ese aspecto. Toda la institucionalidad en general debería de buscar la manera de pagar investigaciones históricas, ¿verdad? De invertir, ¿no? De invertir, porque esto es una inversión para el bien del país, ¿no? De que se hagan investigaciones serias, académicas. Y bueno, esa es la perspectiva académica, que es importante hacerlo. En la perspectiva institucionalizada del Estado, pues va a haber mucha propaganda. Va a haber propaganda y porque se va a mostrar un gobierno que de por sí hay poca legitimidad en este momento, pero ellos van a hacer todo, me imagino, un programa propagandístico, visual, mediático alrededor del tema. Y lo otro es el pueblo en general, ¿verdad? Si el pueblo en general tiene grandes expectativas sobre ese tema, pues no, porque ni el mismo Estado ha tenido la posibilidad o la capacidad de implantar, digamos, en el imaginario colectivo la idea de lo importante que es el bicentenario. La gente no lo sabe, mayoritariamente. Entonces, probablemente cuando el Estado haga propaganda, pues la gente pues, se va a preguntar muchas cosas, pero lo interesante sería poder hacer mucha investigación, poder hacer debates académicos serios, ¿verdad? Alrededor de cómo se ha construido la república, ¿verdad? Porque aquí lo que está en cuestión es la república, ¿no? Tenemos una república, pero realmente esta república ha sido en beneficio de toda la población. Tenemos, bueno, las últimas cifras de pobreza aquí andaban como en el 65, 66%, y con esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica aguda, a escala global, y no digamos en países periféricos como el nuestro, pues aquí supongo que la pobreza ya está arriba del 70%. Entonces llegamos a un bicentenario con 70% de pobreza, o quizás un poco más, y con más del 40% en extrema pobreza, ya casi el 50% creo que con esta crisis. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la gente si la gente vive en esas condiciones? Entonces, estos son puntos que tendremos que abordar, porque si vamos a hacer una celebración como una fiesta nada más, tratando de plantear de que todo aquí ha funcionado perfectamente y que hemos tenido una evolución institucional y social de mejora, no es cierto. Que la gente ahora tenga letrina, y si antes no tuvo letrina, no significa, o sea, que su nivel de vida, de nutrición ha cambiado, ¿no? O sea, hay muchas cosas del desarrollo humano que habría que plantear, ¿verdad? O sea, si usted pone en el índice de desarrollo humano es que ahora la mayoría de la gente, o casi toda la gente tiene letrinas, pues sí, es bueno, eso es importante, pero no significa que la condición de vida de la gente está aquí. Por eso usted va a ver gente enferma muy joven, porque la gente está malnutrida, la gente vive en condiciones paupérrimas, viviendo el día a día. La mayoría del campesinado pues no tiene las mejores tierras productibles o no las tiene, vive de una economía de subsistencia, digamos, vive la gente de una agricultura de subsistencia. Y en las áreas urbanas, pues estos grandes focos periféricos de pobreza, ¿verdad? Que ha generado pues toda una dinámica conflictiva en términos sociales. Entonces tenemos un montón de elementos aquí que no se pueden dejar por alto y que hay que hablarlo, pero que la élite pues abra los oídos y escuche, ¿verdad? Y que escuche a la gente, los expertos, que digan qué es lo que no se ha hecho. O sea, no se puede seguir insistiendo en políticas institucionales que pasan las décadas y las décadas y las décadas y la gente sigue en la pobreza. Entonces significa que eso no cambia. Entonces yo escucho discursos en la élite que dirige el país hoy en día que siguen aplaudiendo y siguen exigiendo que aquí hay inversión extranjera, pero ese es un discurso del siglo XIX. Marco Aurelio Soto lo decía, Policarpo Bonilla lo decía, Manuel Bonilla lo decía. ¿Y cómo estamos ahora? Seguimos en las mismas. Entonces, todas estas cosas, hay que hacer ese análisis de retrospectiva para ver qué conclusiones se pueden sacar. Comprendo. Y sí, es importante, es un tema que se debe de ver desde todas las perspectivas, claro, desde la perspectiva académica, del Estado, de todos los entes regulatorios que tengan algún tipo de participación, incluso de nosotros como individuos y como sociedad participativa, ¿verdad? Involucrándonos en todos estos procesos.
Y ya que usted toca también ese tema de la parte individual o de la sociedad, ¿qué representa esa identidad cultural o la conciencia en una persona de esa identidad cultural y de esa identidad nacional para el país? ¿Qué representa y por qué es importante fomentarla? Bueno, es importante pues que la gente sienta pues pese a todos los problemas que tenemos, conflictos, ¿verdad? Contradicciones, yo creo que se debe de generarle ánimo a la población, ¿verdad? Que la gente siente ese arraigo sobre el espacio, que la gente tenga necesidad de proteger sus territorios, de exigirle a sus gobernantes que respeten las leyes, de que hagan reformas en beneficio de la colectividad. Yo creo que si la gente siente el arraigo, la gente puede luchar por el espacio donde vive, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, estos espacios o la universidad o muchos espacios que hay en el país, pues tienen que trabajar en generar esa confianza en la gente, de que la gente se siente integrado, digamos, a una comunidad nacional, que es la deuda histórica que tenemos a 200 años casi de la independencia. Entonces, eso le diría yo, de que hay una responsabilidad de seguir hablando de estos temas, de seguir convocando a la gente para que sienta pues ese cariño, digamos, sobre su espacio territorial, pero que no sea un simple cariño, sino que sea la necesidad de pertenecer a ese espacio, de cambiar ese espacio para mejora de sus descendientes. Muchas cosas, ¿verdad?, que pueden generarse alrededor de hablar de nuestro país, hablar de nuestros espacios culturales. ¿Y cómo podríamos hacer ese reforzamiento o ese arraigo desde nuestros hogares? Para las personas que nos escuchan y que tienen hijos pequeños o tal vez ya a nivel, digamos, secundaria, sabemos que hay un reforzamiento cívico que se da dentro de las instituciones, pero en nuestros hogares, ¿cómo podemos nosotros fomentar ese arraigo? Fíjese que es una buena observación esa. Yo sé que muchos no hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de haber crecido, ¿verdad? Probablemente con una educación más óptima, como probablemente alguna gente más urbana, más de clase media, digamos, ha tenido mejores oportunidades que la mayoría de la población de haber sido conducidos desde su niñez, ¿verdad? A ser mejor educados. Yo le diría a la gente, a los que son padres, que tienen niños, que les compren libros. Yo creo que el primer paso es enseñarle a los niños a que lean, ¿verdad? A que conozcan. Y cambiar eso. Fíjese que hace unos 5 años la CEPAL hizo un estudio sobre la lectura en América Latina y bueno, no es de asustarse, ¿verdad? Pero somos el país que menos lee, según ese estudio que hizo la CEPAL de América Latina, somos el último. O sea, el país que menos lee la gente. Entonces, ¿cómo vamos a conocer un país si no leemos? ¿Verdad? Y entonces, yo creo que a los niños es fácil conducirlos, inducirlos a que conozcan, a inocularles, digamos, esa idea de ir conociéndose sobre su país, sobre los personajes, la construcción histórica del país. Ese sería, digamos, el gran aporte que podría hacer cualquiera, ¿no? En vez de comprar esos Nintendo, que son bien caros, ¿no? Y ahí lo que aprenden es a matar, porque al final a nosotros nos estimulan hacia la violencia, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Es una situación que se da. Entonces, yo creo que eso podría ser un gran cambio, porque al final los niños van a ser los que van a conducir las instituciones después, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es un papel que se puede hacer en casa, ¿verdad? Pero volvemos al tema de la pobreza. Yo entiendo, los libros no son prioridad cuando si la gente a duras penas tiene 2 tiempos de comida al día. Entonces, todos estos son elementos bien complicados, pero yo creo que la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, que lo haga, ¿verdad? De irle inoculando al niño ese arraigo por conocer su país. Muchas gracias. Igual les recuerdo a todos nuestro auditorio, a las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y a las personas que nos miran a través de la página de Facebook también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado. Sabemos que es un tema bastante amplio, quisiéramos saber de la historia, estamos hablando de 200 años hacia atrás, hay tanto que hablar, tanto hilo que cortar, y pueden dejar sus comentarios para que sean respondidos posteriormente
por el máster Edgar Soriano. También les recuerdo que si tienen algún tema de interés que quieren que desarrollemos durante nuestro programa, pueden dejarlos, sus sugerencias, y nosotros los tomaremos en cuenta para próximas ediciones. Máster, muchísimas gracias. Hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Gracias por sus aportes históricos y sobre la independencia y también sobre su influencia en lo que hoy podríamos decir es nuestra identidad nacional o nuestra identidad cultural. Para concluir, siempre sobre el tema de las recomendaciones a las personas que nos escuchan, nosotros como individuos, como adultos o como personas que sabemos que, como usted menciona, no tenemos todas las mismas posibilidades, pero ¿cómo nosotros aportamos para afianzar nuestro país individualmente? ¿Cómo podemos buscar personalmente fomentar nuestra identidad? Sí, yo creo que el sistema educativo juega un papel importante en este tema, ¿no? De preocuparse bastante por el tema cultural, ¿verdad? Que los niños y los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes, pues todos estos adolescentes menores de 16 años, pues tengan ese acceso a poder participar, digamos, en eventos culturales y que todo este calendario cívico no se convierta simplemente en un mural, ¿verdad? Sino que pueden hacer tertulias, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios. Se tiene que incentivar, tiene que ser más creativo, se puede utilizar el arte inclusive como una herramienta fundamental, pero y en las comunidades también se pueden hacer festivales culturales, como yo mencioné algunos que se hacen aquí en el país. Ojalá que todos los alcaldes municipales tomaran esta iniciativa, ¿verdad?, de fundar festivales culturales o que le den ese enfoque a su feria, o por lo menos que una parte de sus ferias tengan ese enfoque, ¿verdad? Porque yo soy de pueblo, ¿verdad? Yo miro que la feria no pasa de lo mismo. Yo siempre he sido muy crítico, ¿verdad? No es que esté en contra de cuestiones tradicionales, pero pero puede haber más creatividad, ¿verdad? Por lo menos una parte de la feria, convertirla en un espacio cultural, ¿verdad? De aprendizaje con los niños y los adolescentes. Se podría generar esas iniciativas para tratar de ir fortaleciendo el arraigo en el espacio territorial donde la gente vive. Excelente. Muchísimas gracias, Máster, por todos sus aportes. Hemos aprendido mucho el día de hoy, como en cada programa que tenemos en este espacio. Hemos llegado al final. Esperamos haya sido de gran ilustración para las personas que nos han estado escribiendo y comentando durante esta hora. Queremos conversar con ustedes nuevamente el próximo martes. Recuerden que nos reunimos siempre a las 2 de la tarde a través de las páginas de Facebook para tratar temas de interés general desde el área de la academia. Les agradecemos también por compartir y por dejar siempre sus preguntas y sus observaciones a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Se despide de ustedes Ruth Martínez y ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Que tengan feliz tarde y feliz 15 de septiembre.